Quiero que me acompañen por favor a Santiago 1:12. Hay algo que Dios ha puesto en mi corazón esta tarde. Bueno, ¿cuántos tienen Santiago 1:12? Lo voy a leer en la nueva versión internacional, si lo pueden poner ahí en la pantalla, Santiago 1:12. Y si no tiene ahí su Biblia o no tiene la versión, lo puede ver en la pantalla también. Santiago 1:12 dice: dichoso, diga conmigo, dichoso el que resiste la tentación, porque al salir aprobado recibirá la corona de la vida que Dios ha prometido a quienes lo aman. Bueno, el tema que quiero compartir esta tarde es... Bueno, el tema que quiero compartir esta tarde es sobre la tentación. ¿Han escuchado esa palabra alguna vez? Sí, ¿verdad? Y dicen, yo pastor me la paso ahí todo el tiempo, ¿verdad? O estoy buscando la tentación para vencerla, pero algo que quiero comentarle esta tarde es de que cuando nosotros decidimos cambiar nuestra vida, porque sí sabe usted que aceptar a Cristo es una decisión y es la más importante que podemos tomar. La salvación es lo más importante, la decisión de aceptar a Cristo, pero también cuando nosotros aceptamos a Cristo rechazamos la vida en el mundo. ¿Cuántos saben eso? Rechazamos absolutamente todo lo que tenga que ver con lo que antes hacíamos, con lo que nos perjudicaba, con todo lo que nos traía el mal, todo lo que provocaba en nosotros ansiedad, destrucción, porque dice la palabra de Dios que el diablo vino para robar, matar y destruir, pero Cristo vino para que tengamos vida y la tengamos en abundancia. Por eso nosotros cuando recibimos a Cristo rechazamos también la vida que no viene de parte de Él. Pero algo que quiero hablar esta tarde es acerca de la tentación. ¿Sí lo pueden modular bien? Está haciendo mucho eco acá arriba, no sé. Bueno, lo que quiero comentar sobre la tentación, algo que tiene usted que saber es que también Dios provoca en nosotros algo, ¿verdad? Aquí en la palabra que acabamos de leer en el versículo 12, Santiago 1:12, dice: dichoso el que resiste la tentación, porque al salir aprobado recibirá la corona de la vida. ¿Qué quiere decir? Que Dios permite que tengamos tentaciones en nuestra vida. Incluso dice la palabra de Dios que la prueba de nuestra fe produce paciencia, produce un nuevo fruto del Espíritu. ¿Sí sabe usted cómo Dios hace que de nosotros salgan los frutos del Espíritu? ¿Sí ha oído aquella frase que dice la palabra de Dios: por sus frutos los conoceréis? Cuando dice esa palabra en la Biblia se menciona que cualquier persona se da cuenta uno si es cristiano, pero por sus frutos. Se da cuenta uno si es cristiano por la manera de actuar, de ser, por la manera en la que piensa. Se da uno cuenta cuando realmente es cristiano o cuando no lo es. ¿Se ha dado cuenta de alguna persona que sea así, que viene a la iglesia pero allá afuera se porta distinto? Una persona que acá en la iglesia se ve bien, se ve normal, pero cuando sale de aquí se comporta peor que un mundano. Por eso dice la palabra de Dios: por sus frutos los conoceréis. Pero también algo con lo cual Dios produce en nosotros los frutos del Espíritu Santo es a través de la prueba, a través de una tentación. A veces permite que el enemigo nos tiente, no para nuestro mal, sino para nuestro bien. ¿Sabe por qué? Porque la tentación nos da un libre albedrío. ¿El libre albedrío a qué se refiere? A tomar la decisión: ¿lo hago o no lo hago? ¿Será que le entro o no le entro? ¿Sí me explico esta tarde? Tenemos la decisión nosotros en nuestras manos de caer en la tentación o no hacer caso a la tentación y seguir adelante. ¿Sabe qué es lo complicado? Que la tentación es difícil. Algo que quiero decirle es que tanto Dios como el enemigo saben nuestras debilidades. ¿Cuántos de aquí tienen debilidades? ¿Cuántos de aquí tienen un talón de Aquiles? Esa frase del talón de Aquiles, ¿saben por qué se llama así, la frase del talón de Aquiles? Porque según la mitología griega, cuando Aquiles entró a pelear a Troya, incluso hay una película que se llama así, ¿verdad? Troya, y ahí reflejan muy bien lo que dice la mitología griega, que un arquero le disparó en el talón a Aquiles, que era su único punto débil, porque él era casi un semidios, una persona casi imposible de destruir, pero ese pequeño talón, por aquí en el pie está el talón, le dispararon y ahí se murió, ¿verdad? Ahí fue parte de su muerte, porque ese talón lo hizo derribarse y ahí lo mataron y todo eso. Ya sabemos la historia, ¿no? Ya lo hemos visto en películas. Pero todos nosotros tenemos un talón de Aquiles.
Todos de alguna manera tenemos una situación en nuestra vida que nos cuesta trabajo dejar o nos cuesta trabajo confrontar. ¿Cuántos saben eso? No, yo pastor, yo no tengo talón de Aquiles, yo tengo 2 talones aquí. O sea, tenemos varios, algunas personas tenemos varios talones de Aquiles, algunos tenemos varias circunstancias con las cuales nos cuesta lidiar. Y no, usted no es el único. Hay una frase que dicen por ahí, que decimos mucho nosotros las personas, es que soy humano. Y cuando nos referimos a que somos humanos, es de que tenemos miedo, tenemos debilidades, tenemos las mismas broncas que todos. Incluso la palabra de Dios dice que hombres de gran fe, de gran poder, el profeta de fuego del Antiguo Testamento, el profeta Elías, dice que tenía los mismos problemas que nosotros, tenía las mismas tentaciones, ahí le llama pasiones. Pero incluso la palabra de Dios menciona en otra parte que los jóvenes deben de huir de las pasiones juveniles. ¿Qué quiere decir? Que hay tentaciones en eso. Quiere decir que Elías era igual de tentado que nosotros, era igual de drástico, era igual, no sé, quizás de irreverente, igual, no sé, tenía ciertas complicaciones en sí. Algo que se puede ver mucho en Elías es que él era miedoso, y ese miedo era su talón de Aquiles, porque lo hizo esconderse en una cueva. No sé si estamos entendiendo esta tarde, ¿verdad? Pero es nuestra decisión cuando tenemos una tentación, si la aceptamos, si decimos, órale, está bien, ¿le entramos o no le entramos? Y esa es la decisión con la que Dios quiere que nosotros cultivemos los frutos de su Espíritu. Es la parte donde tenemos que proteger lo que Dios ha puesto en nosotros. Cuando tenemos que decidir dejar a una persona, cuando tenemos que decidir dejar algo que nos está causando daño, algo que nos está destruyendo, algo que nos está desviando del camino de Dios. Es por eso que Dios permite eso en algunas ocasiones, y también el enemigo sabe nuestras tentaciones. Algo que debe de saber es cómo opera la tentación, cómo es que una tentación ocurre. Lo primero que debe de saber es de que Satanás identifica nuestro deseo interior. Algo que debe saber es que el enemigo sabe los pecados que cometíamos antes, sabe en qué era usted constante. Hay personas que quizás su tentación no es el alcohol, quizás ven el alcohol y les da asco, quizás ven un cigarro y les da asco, pero ven una mujer y ahí sí no les da asco. Quizás la tentación de otra persona no es una mujer, pero quizás es un hombre. Quizás para otra persona no es la tentación un hombre, pero es el cigarro. Quizás para la otra persona la tentación de esa persona no es el cigarro, pero es las drogas. Porque he conocido personas así, personas que tantito se alejan de Dios y dicen, es que yo no puedo, pastor, la siento aquí la tengo, ya necesito, no. Así me hablan. Y digo, tranquilo, no es para tanto, tienes que aguantarte, ¿no? Pero quizás para mí no es para tanto, pero para esa persona es todo. Lo peor del universo es eso, es precisamente las drogas, el alcohol. Y el enemigo sabe exactamente lo que nos hace daño, sabe exactamente nuestro talón de Aquiles, sabe en dónde dispararnos la flecha, ¿sí me explico? Él sabe exactamente qué es eso. Algo que debe de saber es que toda la tentación, todo lo que viene, comienza en nuestra mente. No comienza haciendo algo, sino comienza en nuestra mente, se empieza a generar en la mente, nos mete ideas el enemigo. Es lo primero que hace el enemigo, un pensamiento pecaminoso de venganza, de crueldad, no sé, nos empieza a meter ideas en la mente. Deberías de vengarte de aquella persona que te hizo daño, deberías de ir y embriagarte ahora que te dejó tu mujer, deberías de ir y hacer lo que quieras hacer sin pedirles cuentas a nadie. Es que ni a tu papá le dabas cuentas, ahora le tienes que dar cuentas al pastor de zona, al apóstol, al líder de la célula. ¿Quién se creen pues? O sea, te metes eso en la mente, ¿no? Y ahí empieza la manipulación del enemigo, cuando dejamos que el enemigo entre a nuestra mente, cuando permitimos que el enemigo comience a dejar pensamientos ahí. O sea, los pensamientos pueden venir y no es lo malo pensarlo, sino dejar que eso baje a nuestro corazón. Que esa tentación se materialice, porque hay ideas que salen de nuestra mente, hay ideas que están ahí, que están provocando que nosotros pequemos, están tentándonos para pecar, pero precisamente ahí entra lo que dice la palabra de Dios, que Él no nos dio un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de ¿qué? Y de dominio propio. Cuando Él dice que tenemos dominio propio, es porque tenemos la capacidad. Es porque tenemos la capacidad de decirle al diablo, no, ¿sabes qué? No quiero, ¿sabes qué? Yo ya acepté a Cristo, mi vida ha sido distinta,
y ya no quiero volver atrás. Es por eso que tenemos esa decisión, por eso el dominio propio es importante en cada cristiano. Tenemos nosotros que tomar la decisión de decir, no, ya no más, ya no soy esclavo del temor, soy un hijo de Dios. Ya no puedo depender de lo que el diablo defina sobre mí. Pero el problema de muchas personas es que se dejan llevar precisamente por esos pensamientos. Yo conozco personas que cada momento caen, cada momento se van al mundo, cada momento hacen cosas y a rato medio regresan y así están, se la pasan entre Jerez y Buenos Aires, diría mi papá. Pero se la pasan así, ¿no? Entre, sí voy a la iglesia, sí me arrepiento, pero al rato vuelvo a caer y nada más veo que salió un comercial de caguamas, ahí va a correr por sus caguamas. Tantito vi una chica ahí en bikini, ay, ahí va detrás. Y todo eso, ¿pero por qué? Porque deja que el enemigo siembre eso en su corazón y toda siembra tiene que tener una cosecha. Por eso cada uno de nosotros, la batalla está en nuestra mente. Hay personas que quizás, a veces me pregunto, ¿no? Hay gente que no fuma, que no toma, que no se droga, no hace nada de esas cosas. Quizás no es su problema la sexualidad, nada de eso es problema, pero a veces sus pensamientos son blasfemos contra Dios. El enemigo te va a hacer creer que tú estás pensando que estás blasfemando contra Dios. Va a decir maldice a Dios y todas esas cosas, pero la palabra de Dios incluso nos muestra en Job. ¿Sí se acuerdan cuando Job se quedó en la ruina? ¿Qué le dijo a su esposa? Maldice a Dios y muérete. Y Job le dijo, como mujer impía has hablado, como hija del diablo has hablado. Por eso, ¿sabe por qué le dijo así? Porque sabía que el diablo había metido pensamientos en ella. Sabía que el primer paso del enemigo, el primer paso de la tentación ya estaba en ella. Ya decía, pues maldice a Dios, yo también lo maldigo, ya nos morimos. Y ese pensamiento actuó en ella. Quizás no tenía los otros pecados, pero tenía eso en su corazón, tenía eso en su mente, perdón. En la mente es el campo de batalla. Por eso nosotros, cuando el enemigo nos hace querer decir algo que no viene de parte de Dios, hay que renunciar a eso. Incluso el enemigo puede usar nuestra propia voz para creer que nosotros mismos lo dijimos. Algo con lo cual yo batallaba mucho cuando tuve 2, 3 episodios, le llamo yo mis episodios religiosos, ¿no? Yo hubo un tiempo que pensaba que pasar al lado de una persona que estaba fumando ya pequé. Es que olí el cigarro, ya voy a ir al infierno. Pensamientos así bastante ridículos, diría yo ahorita, ¿no? Porque no porque pases al lado de una persona así ya estás pecando tú, ¿no? El cochino es aquel, no tú. Pero yo pensaba así, ¿no? En ese tiempo tenía unos 12, 13 años, pero muchos de los pensamientos que me venían a la mente, que lo primero que yo sabía de la palabra de Dios es que no puedes maldecir a Israel y no puedes maldecir ni puedes decir nada en contra del Espíritu Santo. Para mí 2 reglas en mi vida es precisamente eso: nunca maldecir a Israel y nunca decir nada del Espíritu Santo a menos que tenga que decirlo. Y peor, decir algo en contra de eso. No puedo ni maldecir a Israel ni puedo maldecir al Espíritu Santo, porque si no, no tengo perdón de Dios ni en esta vida ni en la otra. Pero eso precisamente el enemigo sabe que tú quieres obedecer a Dios. En mi caso, el diablo sabía que yo quería obedecer a Dios, no quería decir esas cosas, pero el diablo me metía, ¿y por qué no maldices a Israel? ¿Y por qué no haces esto? ¿Por qué no haces el otro? Me trataba de meter ideas, ¿no? Miraba de repente algún video donde los palestinos y todo eso, y me decía, y en la mente me quería lanzar alguna maldición contra el pueblo de Dios, me quería meter alguna cosa contra el Espíritu Santo, pero yo aprendí a negar lo que él estaba diciendo. Yo dije, no, yo no voy a decir eso. O sea, si tú quieres decirlo es tu bronca. Pero incluso el enemigo usa nuestra propia voz para que tú digas, ya pequé, ya con la mente hice cosas. Pero cuando tú sabes que no es tu voz, cuando aprendes a distinguir la voz de Dios, Dios también te da el poder para distinguir tu propia voz. Cuando sabes que no es una voz tuya, sino es una voz que viene desde las tinieblas, desde el infierno, entiendes de que no debes de hacerle caso a esa voz. El problema de muchos que dicen, es que ya pequé, ya lo pensé, ya lo dije. Es que dice pues la palabra que nada más miras a una mujer y ya pecaste con ella en tu corazón. Sí, te dio tentación, pero depende de ti darte la vuelta o quedarte viendo como menso. Depende de uno, ¿sí o no? Sí, uno de ahí depende, porque hay muchos que líbrame del mal, Señor. No, tranquilos. Tienen que aprender a defender su fe, incluso en la mente. Deben de saber a qué Dios la están sirviendo, para qué están viviendo. No estás viviendo ya dice la palabra de Dios que los que estamos en Cristo Jesús ya no vivimos bajo las reglas de este mundo, sino bajo las reglas del reino de Dios.
Quiere decir que nosotros ya no tenemos por qué hacerle caso al enemigo. Pero el enemigo va a venir, dice la palabra, como un río, pero que el Espíritu Santo va a levantar bandera a favor de nosotros porque Él está con nosotros. Yo no sé si usted cree eso, que el Espíritu Santo está con usted. Y si usted lo cree, debe de amarlo, decirle, qué bueno que estás ahí. Algo que tienen que saber es que el enemigo identifica un deseo dentro de nosotros. Es el talón de Aquiles, es lo que queremos hacer. Quizás nuestra carne quiere hacerlo todavía y el enemigo lo identifica. Puede identificar algo pecaminoso, la venganza, manipular a otros, o algo normal, el deseo de ser amado, valorado o sentir placer. La tentación empieza cuando Satanás te sugiere como un pensamiento que lo hagas, ese deseo malo. La tentación siempre empieza en la mente, es lo que nos dice Mateo 7, pero algo que tiene que saber es que incluso a veces el enemigo puede usar los mismos sentimientos humanos que tenemos, pero él los enfoca de una manera distinta. Una mujer que ha estado sola o quizás está soltera y siente que ya se le está pasando el tren, ya el primer chango que veo, le voy a hacer un hijo ya. No, si usted es una hija de Dios, usted es una princesa de Dios, y una princesa de Dios no anda con cualquier sapo. Sí, porque hay muchos, no, ya se desesperan, ya. Incluso hay una frase allá afuera que dice, esta ya no sabía en qué árbol colgarse, porque así son. O sea, tú las ves y dices, ¿y dónde salió su marido? Saber. Y luego el marido desaparece y nada más lo deja con un hijo, o con 2, o con 3, o con 4. Y con todo respeto, ¿verdad? Pero si Dios te sacó de esa vida, no vuelvas a caer en lo mismo. Si tú ya estás en esta casa y Dios ya te liberó de eso, quizás viniste divorciada, viniste con problemas, déjame decirte que Dios tiene algo especial para ti. No puedes volver a caer en lo mismo que donde el diablo te tenía encerrada o encerrado. No puedes estar en el mismo pecado de antes. No puedes venir a la iglesia y pretender, no, sí, yo aquí voy a ver quién cae, a ver con quién vamos. No es así. También debes de saber discernir lo que Dios quiere para tu vida. Pero lo que está diciendo acá es de que el enemigo usa nuestros sentimientos, el sentimiento de ser amado. ¿Cuántos de aquí les gusta ser amados por alguien? Principalmente por Dios, ¿verdad? Pero Dios nos dio algo automático a los humanos de ser amados, de amar y ser amados por las personas. Queremos amar a alguien, queremos amar a nuestra esposa, a nuestro esposo, a nuestros hijos, a nuestros papás. Tenemos la necesidad de amar a alguien y que esas personas también nos amen a nosotros. ¿Sí saben eso? Todos y cada uno tenemos personas a las que amamos, pero el enemigo quiere usar eso, quiere hacerte sentir sola o solo, diciéndote no tienes familia, no tienes a nadie, tienes 45 años y ni un hijo has tenido. Te empieza a meter un montón de rollos, tanto que llegas a caer en la tentación, tanto que llegas y te caes con una persona, vas y haces lo que no tienes que hacer. Mete el deseo en nuestro corazón quizás de tener mucha economía, mucho dinero, y la manera más fácil, quizás el enemigo dice, es vendiendo droga, es vendiendo algo ilícito. Ve y hazlo, no pasa nada, y te mete esa idea en la mente. Y muchos han llegado a caer y se han torcido y han dejado que el enemigo guíe sus pasos, han dejado que el enemigo defina su futuro. ¿Por qué? Por un deseo de su corazón. Pero nosotros tenemos la decisión cuando viene esa tentación a nuestra vida de que si la tomamos o no. Yo veo incluso pastores, gente que de repente hasta deja la obra de Dios porque según que necesitaba dinero, y ahí se van por otro país, ahí se van por otro rumbo. Líderes que de repente dejan su grupo de la célula porque es que me voy a ir a trabajar a Checoslovaquia y necesito más dinero, y dejan el propósito de Dios a un lado. Algo que decía el pastor de Canadá es que él se ha encontrado con muchos de allá latinos en Canadá, gente que va a trabajar como a Estados Unidos o a Inglaterra, estos lugares donde se supone que hay más economía, y van allá. Y él decía, de repente hemos querido juntarlos, de repente hemos querido tener una reunión con ellos, tener iglesia con ellos, hacer algo allá y poder juntarlos también, ¿verdad? Que lleguen a la iglesia, pero ninguno de ellos quiere, porque dicen que su prioridad es el trabajo, su prioridad es el dinero, porque han dejado a un lado a Dios y han puesto el dinero en primer lugar. Es que el dinero me va a dar el PlayStation que quiero, es que el dinero me va a dar ese carro que quiero, me va a dar esa casa que quiero, me va a dar esas cosas que quiero. Cuando tú desprecias al Dios que es dueño del oro y de la plata, vas a terminar trabajando por oro y plata.
y nunca lo vas a disfrutar. Porque en realidad solamente te consume, solamente en estos países abunda mucho el materialismo, que aquel tiene un iPhone, yo también quiero. Aquel tiene un reloj Rolex, yo también quiero ese reloj Rolex, aunque vale miles de dólares o vale miles de pesos. Quieren tener lo mismo, ¿por qué? Porque el diablo ya les metió esa idea en la mente. Y el problema de muchos es que cuando tienen la tentación de decir, voy a seguir creyendo en el Señor, que Él va a ayudarme en mi negocio aquí en México, me va a ayudar en mi trabajo, me va a dar un buen empleo, y confías en la palabra de Dios. Yo he visto gente más bendecida en este país que en esos países primermundistas. He visto más gente bendecida en este lugar. Hay un muchacho, un amigo personal que gana bien, tiene su negocio y todo, y me dice, mi sueño es vivir en Estados Unidos, me dijo, así. Él habla así, ¿no? ¿Y qué vas a ir a hacer allá? Tienes más dinero aquí que allá. ¿Qué vas a ir a hacer? Allá ni negocio tienes, no tienes familia, no tienes casa, no tienes todo, y hasta aquí solo te falta tu mujer, le digo. O sea, ¿qué necesidad de ir hasta allá para recibir una bendición que Dios está dando aquí? ¿Sí? Es necesario entenderlo, iglesia, que Dios te quiere bendecir en donde estás. Y si es su voluntad que vayas a otro lugar, pues qué bueno. Pero cuando no es la voluntad de Dios, llegas a sufrir demasiado. Porque la manera en la que las personas llegan a los Estados Unidos, a Canadá, llegan de mojados, les llaman, ¿no? Llegan de diferentes formas, pero no es una forma fácil, no es una manera sencilla. Hay gente que se muere en el desierto por intentar lograr algo que en su corazón fue una tentación. Gente que conoció a Dios en su país, llegan corriendo allá por el sueño americano y terminan muertos en el desierto porque no entendieron de que Dios tenía algo mejor para ellos. Si Dios te va a mover a un lugar, te va a mover bien. Si te va a llevar a otro lugar, Él te va a proteger de la manera que tengas que llegar, pero Él te va a proteger, pero vas a ir con la voluntad de Dios. El problema es que a veces dejamos que el enemigo explote los deseos de nuestro corazón, y por eso terminamos cayendo en tentación. Pero terminamos cayendo en algo que no tiene nada que ver con Cristo y tiene que ver todo con el mundo. Pero si aprendemos a renunciar a nuestros deseos, Dios va a poner los deseos de Él en nosotros. El segundo paso que tiene el enemigo o la tentación dentro de nosotros es el paso de la duda. Satanás trata de conseguir que dudes de lo que Dios te ha dicho sobre el pecado. ¿Qué quiere decir eso? Que tú dudes, que digas, ¿será que estará mal hacer tal cosa? ¿Será que estará muy mal tener una casa chica? ¿Será que estará muy mal dar kilos de 900 gramos? ¿Será que estará muy mal robar unos 100 pesos a la quincena a mi jefe? ¿Será que estará muy mal eso? Es que mi jefe es malo y Dios sabe que los malos, dice pues la palabra, que lo que es de los malos va a ser de los buenos. Así que voy a aprovechar de una vez, aunque sean esos 100 pesos, 200 pesos a la quincena, que sean un poco más para mí, porque yo sí soy bueno y mi jefe es malo, ¿no? Y te empieza a meter un montón de ideas y excusas. Hace un tiempo me acuerdo que hay una caricatura un poco grotesca que siempre ha estado en internet, en la televisión, pero me sacó de onda que ahí sale un tipo religioso y dice, todos estos textos me prohíben el adulterio, pero estos me lo aprueban. O sea, quería comparar los textos de la Biblia que le decían puedes hacer lo que tú quieras y los que decían no lo puedes hacer. Quería andar comparando eso y al final de cuentas cayó en la tentación. ¿Saben por qué? Porque no tienes que medir eso. Hay personas que dicen, incluso muchachos que dicen, es que no sé si acostarme con mi novio o no, pero ya sé qué voy a hacer. Voy a ir a un lugar y en el momento que ya estemos antes del acto, antes de hacer las cosas, me voy a arrodillar y le voy a decir al Señor, Señor, si no es tu voluntad, que baje un ángel del cielo con una espada y nos separe aquí mismo. Es que Dios no tiene que hacer eso. En su palabra ya dice, no fornicarás y punto. No necesita Él mandar ni un ángel ni un escuadrón suicida para quitarte de ahí. Tú eres el que toma la decisión. Tienes la tentación delante de ti, pero tú debes de tomar en cuenta, ¿lo hago o no lo hago? Es tu decisión. No es decisión de Dios. Dios no va a bajar a hacerte manita de coche para que hagas su voluntad. No va a bajar a decirte, a ver hijo, ¿qué estás haciendo? Y tú, oh padre, aquí estoy. No te va a decir eso. Él ya está en tu vida, ya está ahí. Él ve todo lo que haces, pero es tu decisión lo que hagas con tu vida.
Por eso Dios nos dio un libre albedrío, pero cada uno de nosotros debemos tomar la decisión de decir yo quiero hacerlo o no quiero hacerlo. Ahí es cuando los frutos del Espíritu Santo empiezan a salir. ¿Sabe por qué? Porque cuando usted dice, le rompo la cara a este que me acaba de insultar o no. Pero cuando usted es sereno, ¿verdad? Dice la palabra de Dios que cuando el otro está enojado, uno debe de estar tranquilo. Pero ¿cómo voy a estar tranquilo si me está insultando? A veces funciona, a veces no, pero es tu decisión. Cuando estás ahí diciendo, ay, ¿será que le doy o no? ¿Será que hago o no lo hago? Pero cuando tú tomas la decisión de no hacerlo, entonces la mansedumbre, la sinceridad empieza a brotar en ti. Entonces ese fruto del Espíritu empieza a fluir en ti. Empieza a fluir en ti. Igual cuando tú dices, ¿será que voy a otro país o no voy? ¿Será que me quedo acá y le creo a Dios? Entonces el fruto de la fe empieza a producirse en tu corazón. Cuando le crees más a Dios que lo que pueda hacer el tío Sam por ti. ¿Sí? Cuando le crees más a Dios y dices, ¿sabes qué, Señor? Yo voy a creer en ti. Creo que tú me vas a prosperar porque dice tu palabra que tú te hiciste pobre para que fuésemos ricos. Y lo dijo literalmente, no estaba diciendo así, también se refería a que Él te quería dar abundancia. El apóstol Pedro le preguntó a Jesús, ¿y nosotros qué hemos dejado? Todo, ¿qué vamos a recibir? Y Pedro había dejado un barco ya hecho pedazos, unas redes medias feas de su abuelito. Y él pidiendo, exigiendo, ¿qué vamos a hacer? Y dice la palabra de Dios que Jesús le dijo, vas a recibir 100 veces más en esta vida y la vida eterna. Y con eso nos basta y nos sobra, no necesitamos más. Porque Jesús es suficiente. Porque Jesús es más que suficiente. Jesús no necesita otra cosa para hacerte feliz. Pero cuando dejamos que la duda entre en nuestro corazón, dejamos que el enemigo nos haga dudar de Dios, decir, ¿será que Dios me va a prosperar o no? ¿Será que Dios me va a bendecir? ¿Será que Dios me va a conseguir el marido que quiero? ¿Me va a conseguir la esposa que quiero? ¿Será que Dios lo va a hacer? Es eso precisamente uno de los pasos de la tentación, es la duda que el enemigo nos mete. Y es lo mismo que le hizo. ¿Se acuerdan de la primera duda que hubo en el mundo? ¿Qué le dijo la serpiente a Eva? ¿Será que Dios te va a matar? ¿Tú crees que Dios es tan malo como para que te mate nada más por morder un fruto? ¿Crees que Dios es tan malo? O sea, sí me doy a entender. Desde la primera tentación que existió en la Biblia ocurrió lo mismo. El enemigo hizo dudar a Eva para que entonces comiera del fruto y fuera condenada. Pero es precisamente ese paso el que hace exactamente con todos nosotros. Nos hace dudar de la palabra de Dios, nos hace dudar de lo que Él puede hacer. Pero cuando tú dudas de un Dios todopoderoso, es algo ridículo, porque Dios es más grande que todas las cosas. Él está por encima de todo, por encima de las relaciones, por encima de Estados Unidos, por encima de cualquier cosa. Y el tercer paso que usa el enemigo es el engaño. Es lo que le dijo a Eva. ¿Sí se acuerdan que le dijo, no vas a morir? Lo engañó, le dijo, no, ¿sabes qué? No, come, no pasa nada. Come, no te va a pasar nada. Total, Dios no es tan malo como para hacerte algo. Dice, no morirás, puedes salirte con la tuya, nadie lo sabrá. Resolverás tus problemas, además todos lo hacen. Algo que tienen muchas personas. Una vez me tocó confrontar a mí a una persona, a una chica, porque se había portado mal, había hecho algo que no debía hacer. Y había ido a un lugar que no debía haber ido, con personas que no debía haber ido. Y me dijo, y lo primero que me dijo, no, es que las demás chicas de la iglesia me preguntaron, ¿acaso fuiste a ese lugar? Sí. ¿Y qué tal te fue? ¿Cómo te fue con esa persona que fuiste a ver? No, yo también quería ir, pero no me dejan. Pecadoras. Pero me dio risa porque dije, o sea, ella quiere justificar que se portó mal, que está en pecado, que está haciendo mal, solo porque las demás inteligentes también creen lo mismo que ella. Es que las demás también querían ir al antro, pero como ellas no pueden, no tienen el valor para hacerlo, y ella sí pudo ir. Es que, ¿qué tal te fue? ¿Qué tal estuvo? Llegó ese youtuber, llegó ese influencer mundano que nos encanta. O sea, las demás me dio a entender a mí y a mi papá, nos dijo, es que estoy en la misma posición. O sea, todas las demás también lo piensan, todas las demás también lo quieren.
pero yo sí estoy haciendo las cosas, o algo así nos dio a entender. Y que todas las demás la admiraban por haber hecho esta tontería. Y yo le dije, o sea que tú vas a limitarte o limitar la voluntad de Dios a la voluntad de la gente. Es como dicen las viejitas, ¿no? Si ese se avienta de un puente, vos también te avientas. Si este come estiércol, tú también lo vas a comer. Esa es una decisión. Incluso ese mensaje que dejaban las ancianas, las viejitas de antes, era muy claro. Es tu decisión. ¿Qué quieres hacer? ¿Te quieres aventar de un puente? Es tu bronca, pero si no te tiras, qué bueno. Es tu decisión. Pero esta persona que les digo, nos hizo esa observación. Es que las demás también. Es que todos lo hacen. Y ese es el engaño del enemigo, que nos hace creer que no sé, todos los demás lo pueden hacer. Ellos también lo hacen, nada más que no se dan cuenta. Pero algo que tiene usted que saber es que el engaño, provoca pecado. Pero hay muchas personas que dicen, es que pequé tantito, es un pecado chiquito. Es como decir a una muchacha, si una muchacha dijera, estoy un poquito embarazada, así tantito, un chiquito. Ahorita si voltean a ver a mi esposa, está su panza hasta por acá. Pero a principio no se le notaba, incluso ahorita hay gente que dice que no muy se le nota, pero sí está embarazada, ya tiene como 4 o 5 meses ahí. No soy doctor, para saber bien exacto. Pero el asunto es de que aunque no se vea, quizás tu pecado no muy se ve, quizás lo que dejaste que el enemigo te engañara, que te seduciera, lo que quizás permitiste, ese pequeño espacio, ese talón de Aquiles que le permitiste al diablo explotar en ti, algún día se va a manifestar. Va a empezar a crecer como una panza de embarazada y todo el mundo lo va a ver. Hay gente que piensa, no, es que no, solo es un cigarrito, pastor, no pasa nada. Solo es uno, no sucede nada. Pero al rato cuando ya fumes 40 cajetillas al día, se te va a ver los dientes amarillos, las manos amarillas, los dientes todos podridos. Y ahí sí no vas a poder negar que eres un adicto al cigarro. O cuando se te empieza a abrir acá arriba por tanta cocaína, ahí sí no vas a poder negarlo. Pero por eso el Señor nos quiere defender desde antes de todo eso. Nos protege, por eso nos dio libre albedrío. Y hay una palabra, ¿cuándo saben el Padre Nuestro? En el versículo de Mateo 6:13, si puedes poner Mateo 6:13, Ángel. Mateo 6:13 en la versión Reina Valera. Mira, ¿qué dice? Léalo conmigo, ¿qué dice? Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder, la gloria por todos los siglos. Amén. Esta parte dijo el Señor, cada vez que oren, díganle, Padre nuestro que estás en los cielos y todo eso. Y en esta parte dice, y que sea tu voluntad en la tierra como en el cielo. Y no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal. O sea, Jesús fue bien claro que cada vez que tengamos una tentación en nuestra vida, es momento de correr a Dios. Cada vez que algo es más fuerte que nosotros, debemos ir con aquel que es más fuerte que esa tentación. No es para enfrentarlo. Por eso dijo la palabra de Dios también, que el joven debe de huir de las pasiones juveniles. ¿Qué quiere decir? Escápate, huye. No dijo enfréntalo. Porque le dicen al chavo, ¿y qué hacías en ese antro? Es que estaba buscando la tentación para vencerla, pastor. Y me encontré el alcohol, pero no tomé. Una vez un chico nos dijo así, es que sí fui con mis amigos mundanos, ellos toman, ellos fuman, ellos se drogan, ellos hacen cosas perversas, pero yo no. Y le digo, ¿tú para qué estás ahí? Si no vas a hacer nada que hacer. ¿Qué chiste? Si vas a pecar, peca bien. Si te vas a ir al infierno, vete bien. Y si no, pues aléjate, corre. Si tienes que buscarte otros amigos, pues búscate otros amigos. Ten el valor de renunciar a relaciones que no vienen de parte de Dios. Si el novio te está haciendo pecar, renuncia a ese novio que tienes. Si una novia te está haciendo pecar, renuncia a esa novia que tienes. Ay, pastor, pero la amo. Sí, pero es tóxica. Te está matando tu relación con Dios. Y para mí es más importante Dios que una relación humana. Es más importante lo que Dios puede hacer conmigo que lo que yo pueda tener con una persona. Porque una persona o te puede levantar o te puede destruir. Una persona puede levantar tu ánimo a buscar a Dios, puede levantar tu ánimo, ya sea tu amigo, tu novio, tu familiar, puede levantar tu ánimo para seguir a Dios, o te puede destruir hasta el piso.
pero depende de cada uno de nosotros qué decisión tomamos. ¿Estamos con esa persona o no? Es nuestra decisión, no depende de nadie más. Y lo cuarto a lo que nos lleva la tentación es caer precisamente en lo que el diablo nos puso. Al principio era un pensamiento, al principio el enemigo nos metió una idea, un deseo en nuestro corazón, explotó ahí, y ese deseo el diablo lo estaba usando. Pero cuando llegamos a hacer el pecado, ese es el objetivo del enemigo. Que usted caiga en adulterio, que usted caiga en las drogas otra vez, que usted caiga en el alcoholismo de nuevo, que usted siga siendo el orgulloso de siempre, que usted caiga en el chisme otra vez. Dependiendo su talón de Aquiles, el enemigo puede hacer que usted caiga hasta ese momento, pero usted depende de resistir al enemigo. Por eso dice la palabra de Dios: resistid al enemigo y de ustedes huirá. Tenemos que resistirlo, aguantarlo, decirle a Dios: Señor, te necesito. El primer paso para vencer la tentación. ¿Quieres saber cómo vencer la tentación? El primer paso de la tentación no es pecado. Hay personas que piensan: ya pequé porque pensé esto, porque dije esto de Dios, porque escuché esta voz que se parecía a mi voz, pero no entiendo por qué maldije a Dios, o por qué hice esto, o por qué pensé tal cosa, o por qué pensé cosas impuras. Eso no es pecado. Que usted lo piense no es pecado. Lo malo es que se siembra en su corazón, que de la mente baje al corazón y después se convierte en un acto. Eso es un pecado. Pero cuando usted tiene una tentación, quizás el enemigo le metió una idea, pero eso no quiere decir que usted lo esté pensando. Luego dice: pecado es cuando ya has tomado tu decisión, tu elección para hacer lo malo. Lo segundo es reconocer lo que te tienta y prepararte, evitar esas situaciones. ¿Cuántos saben lo que realmente les tienta? O sea, saben su debilidad. Yo sé mis debilidades y cada uno de nosotros sabemos nuestra debilidad, pero si sabemos nuestra debilidad, dice la palabra del Señor que el Señor se perfecciona en nuestra debilidad. ¿A qué se refiere a perfeccionarse? ¿Sí sabe usted cuando se crea, por ejemplo, un anillo o se crea un reloj? Esos anillos se tienen que perfeccionar. Se le hace la forma del reloj o del anillo, pero ese anillo tiene que pasar un proceso para convertirse en un anillo o un reloj. Su tentación ahí va a estar. Dios ya le dio una forma, pero Dios está perfeccionando esa debilidad que tenemos. Está limpiándolo, está sacando la mugre que tiene, está volviéndolo algo hermoso en nosotros. ¿Qué quiere decir algo hermoso? De que usted ya no va a ser su tentación eso, pero tiene que usted que lidiar con eso primero. Primero hay que ubicar qué es lo que nos hace pecar. Y si en algún momento usted, por ejemplo, su debilidad es el alcohol, entonces ni siquiera respire el alcohol. Cuando vaya usted a un lugar a comer pizza, no tome usted vino, que no se le pasen ahí esas cosas que dan antes de comer, que no le den esas bebidas que son aguas locas o no sé cómo le llaman, ¿verdad? Evite hacer esas cosas. Si esa es tu tentación, entonces ni siquiera lo huela hasta que sea capaz de defenderse de esa tentación. ¿Sí saben que eso hacen los alcohólicos anónimos? Los alcohólicos eso les hace. Les enseñan cómo resistir el alcohol. Pero el problema que tienen Alcohólicos Anónimos es que lo tapan el alcohol, pero se van con el cigarro. Luego tapan el cigarro, se van con las mujeres, tapan las mujeres, se van con el juego, tapan el juego y van con un montón de cosas. Pero si quieres ser realmente libre, debes de conocer a Cristo, porque Dios sí nos hace libre de todas las cosas, de todos los pecados. Él nos ha hecho libres. Por eso dice la palabra: si el Hijo te liberta, eres verdaderamente libre. Cada uno de nosotros, al tomar la decisión de seguir a Cristo, entonces Dios nos hace verdaderamente libres. Pero el enemigo se acuerda de nuestro talón de Aquiles. Él se acuerda de lo que nos hace daño, pero depende de nosotros enfrentarlo, saber huir de esas tentaciones. Si sabe que su tentación es andar viendo personas en la calle, entonces no las voltee a ver. Si va en el carro, no acomode su espejo. Ahí pasó aquella. No, deje de hacer eso. Si su tentación es hablar en contra de alguien, póngase Yurex en la boca, si tiene muchas ganas de decir algo. Porque hasta eso, la murmuración también es pecado. Uno dice: ay, sí, yo no peco, yo no fumo, no tomo. Sí, pero es rechismoso.
Si tienes ganas de hablar de alguien, tienes ganas de hablar en contra de alguien, provocar un chisme, porque a veces nos dan todo para inventar un chisme, todo para andarlo ahí diciendo. A mí me ha tocado ver personas cometiendo errores garrafales, que a veces hasta se quieren esconder de mí. Ya me vieron que los vi. Yo no agarro eso para venirle a decirle a todos, y voy y le digo a medio mundo, ya supiste que aquella y viste que aquel. No lo agarro para eso, porque no soy un chismoso. Pero hay gente que sí es su problema. Aunque veas caer a tu hermano, no tienes la autorización para terminarlo de matar en el piso, con tus palabras, ni con tus cuentos, ni con nada. Hace unos días estaba viendo una película que se llama A Medias Tintas. Es una película muy viejita de Armagedón. Mi esposa me dice: ¿por qué te gusta ver esas películas viejas? Es que me da nostalgia. Me acuerdo del año 2000 cuando vi esta película. Y algo que habla esa película es de gente que es doble cara en la iglesia. Gente que viene a la iglesia pero sigue creyendo en la pata del conejo, sigue creyendo en la loción de los 7 machos, que eso te protege de los demonios, sigue creyendo en varias tonterías así. Y entre esas está gente que es chismosa también, gente argüendera que le gusta andar inventando cosas de los demás, y de repente ya llegaron a hablar mal en la iglesia de alguien. Y yo me di cuenta, igual en la película aparece algo, alguien cayó, ¿verdad? Un hermano ahí se desesperó y cayó en un pecado, y las otras de la iglesia empezaron a hablar mal de él. Ya supiste que tomó el hermanito tal, así, y ya estaban ahí platicando y todo ahí en su rollo, ¿no? En su locura, ¿no? ¿Viste? Y hablando mal de él. Y cuando el hermano llega a ese lugar, que había como un tipo convivio o algo así, él entra y todo el mundo lo queda viendo así. Ahí va el que se portó mal. ¿Pero por qué? Por gente chismosa que no sabe frenar su lengua. Una de las 7 cosas que Dios detesta, que odia, dice que es la boca, es la lengua mentirosa. La lengua que solo sirve para rodear la tierra como una legión de fuego. Eso es lo que a Dios le cae mal también. Es que yo no voy al infierno porque no adulteré. Sí, pero tu lengua le da vuelta al mundo. Y caes en la misma tentación. Tu talón de Aquiles está debajo de tus dientes. Por eso debes saber controlarlo. Por eso Dios nos dio un dominio propio, para que controlemos aquello que no pareciera que es incontrolable, pero depende de nosotros controlarlo. Depende de nosotros tomar la decisión si sí o no. Por eso una de las cosas es reconocer nuestras tentaciones, reconocer nuestros talones de Aquiles y taparlos, enfrentarlos. Saber cómo hacerlo. A veces tenemos que huir de esas tentaciones, salir corriendo. Si no puedes soportarlo, pues salte corriendo. No hay de otra. Ay, pastor, pero me van a decir qué miedoso eres, qué cobarde. No tienes por qué avergonzarte. Mientras Dios sepa que tú estás huyendo de algo que no quieres hacer, para Él eres valiente. Porque Él está diciendo: mi hijo tiene el valor, tiene los pantalones para salirse de medio de una fiesta a la cual no le invitaron, que de la nada se pusieron a echar trago, y se sale. Cuando el enemigo le está ofreciendo algo y sale corriendo, esa es la mejor opción, porque a veces no hay otra opción, tenemos que huir. Luego dice: reconocer nuestras tentaciones. Reconoce lo que te tienta y prepárate para evitar esas situaciones. Lo tercero, pídele ayuda a Dios. Eso es lo más importante, pedirle ayuda a Dios. Por eso les decía que en ese versículo del Padre Nuestro, en Mateo 6:13, dice: y no nos metas en tentación y líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder. Entonces, ¿por qué exactamente después de decir eso, de líbranos del mal, menciona que tuyo es el reino, tuyo es el poder, tuyo es la gloria? Porque ahí el predicador, la persona que escribió en Mateo, cuando Jesús dijo esto, se refería a que nosotros debemos de reconocer que Dios es más poderoso que eso. Por eso nos dice que ahí cada vez que oremos le pidamos a Dios: Señor, no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Cuando no hay nadie más que entienda tus debilidades. ¿Sabe por qué? ¿A cuántos de ustedes les ha costado contarle algo grueso que les pasa a alguien más? No lo quieren contar, no lo quieren decir, ni siquiera los pastores, porque piensan que los vamos a juzgar o vamos a decirles algo, o el diablo les mete esa idea en su mente y en su corazón, y están lidiando con pecados ocultos bien gruesos, bien difíciles, que hasta después, ya que hicieron cosas que no debían, llegan a darse cuenta todos los demás.
Pero en ese preciso momento, cuando estamos viviendo estas situaciones de tentación, de prueba, es momento de pedirle ayuda a Dios. Es momento de decirle al Señor, ayúdame porque no puedo resistir esta tentación. No puedo lidiar con esto, es demasiado fuerte para mí, o quizás para ti es demasiado fuerte, quizás para otros no. Pero eso es normal. Lo que Dios quiere es que tú lo busques, que no te mueras solo. A veces dice la palabra de Dios, si uno reconoce sus pecados con otro, alcanza misericordia. Tienes que acercarte a gente que realmente no va a ir a contar a todo el mundo lo que hiciste mal, sino te va a ayudar a levantarte. Nosotros, como los que somos pastores, líderes, etcétera, estamos capacitados, ¿verdad? Dios nos ha dado esa capacidad de ser una tumba para lo que le pasa a la gente. Yo sé un montón de cosas, ¿no? De lo que me dicen personalmente, de lo que a veces mi papá también le han contado, pero ¿sabe qué? No digo nada, porque yo entiendo que todos tenemos nuestro talón de Aquiles. Todos tenemos algo con qué luchar. Si puede pasar al del piano sería genial. Pero lo que quiero darle a entender esta tarde es que usted necesita huir a la presencia de Dios. Cuando la tentación es fuerte, tenemos que huir a su presencia. Cada uno de nosotros tiene una tentación en su corazón, mínimo una, si no es que 2 o 3 o 4. Pero cada uno de nosotros debe de correr a la presencia de Dios y decirle: Señor, líbrame del mal. Señor, no me dejes caer en tentación. Por eso Jesús mismo lo dijo. Jesús dijo: cuando estén siendo tentados, díganle al Señor, no nos dejes caer en tentación. Yo sé que muchas personas en este lugar están lidiando con tentaciones. Algunos están a punto de pecar, están así de caer en el pecado. Están así de dejar la iglesia, están así de dejar que el enemigo se los lleve. Y me preocupa, porque no están creyendo que hay un Dios que los puede librar. Pero esta tarde ese Dios está aquí. Ese Dios que te ha permitido que el diablo te tiente, que ha permitido que haya pruebas en tu vida, ese mismo Dios está aquí. La palabra de Dios dice que Él nos ama, porque Él no es hijo de hombre para que mienta, dice. Él no es humano. Él no nos tienta a nosotros. Sí nos permite pruebas, nos permite cosas, pero si te has dado cuenta, las pruebas Él las permite, pero las tentaciones a veces son provocadas por nosotros mismos o por el enemigo. Pero Él no tienta a nadie, porque Él es Dios, porque Él nos ama. Solamente quiere procurar nuestro bien. Yo no sé qué tan valiente eres. Puedes ponerte de pie esta tarde. Yo no sé qué tan valiente eres para reconocer que al menos hay un talón de Aquiles en tu vida. Yo no estoy diciendo que estés pecando, te estoy diciendo que tienes un talón de Aquiles. Tienes algo en tu corazón todavía con el que estás lidiando, algo en tu ser con lo que estás lidiando. Estás lidiando con perdonar a esa persona que te hizo daño. Estás lidiando con frustraciones de no lograr algo en tu vida. Estás luchando por una relación que no vale la pena. Estás batallando en tu corazón. Algo que tengo que decirte esta tarde es que el enemigo no te puede obligar a hacer nada, porque Él le tiene que pedir permiso a Dios para hacer algo en nuestra vida. Algo que debes de saber es de que Dios nos está dando la oportunidad esta tarde. En Deuteronomio 30 del 15 al 20 dice: puesto delante de ti la vida y la muerte, el bien y el mal, pero tú escoges. Yo no sé cuántos son valientes esta tarde de cerrar sus ojos y decirle a Dios, venir acá adelante y decirle a Dios: Señor, te necesito, yo no puedo solo. Hermano, no te mueras solo. No permitas que el diablo te lleve al infierno. No permitas que el diablo haga caer tu vida de donde estás. Ahí donde estás, Dios te ama. Ahí donde estás, Dios quiere que estés cerca de Él. ¿Por qué no vienes acá adelante y le dices: Señor, líbrame del mal, líbrame de toda tentación? Así como dijo el Señor Jesucristo, díganle así al Señor: protégeme de estas tentaciones. Si alguien aquí es tentado, pasa acá adelante, dile: Señor, ayúdame con mi propia tentación. No tienes que decirme nada, ni qué estás haciendo, ni qué no estás haciendo. Quiero que vengas acá adelante si estás luchando con algo en tu corazón.
Ven acá adelante y díselo a Dios: Señor, ya no puedo seguir igual. Si pueden ponerme el de la tentación acá, el texto, por favor. Acércate un momento más. Dile al Señor: Señor, ya no puedo más. No puedo lidiar con esto. Ya no quiero lidiar con esto. Dile a Dios. Y si te has sentido débil, has sentido que tu fe ha decaído, acércate a Dios un momento más. Acércate más, no te quedes allá atrás. Acércate. Dile al Señor: líbranos del mal. No nos dejes caer en tentación. Como dice en Mateo 6, no nos dejes caer en tentación. Mateo 6:13 dice: no nos dejes caer en tentación, mas líbranos de todo mal. Y si estás ahí atrás, quizás te da pena decir con lo que estás luchando, pero déjame decirte que hay un Dios que es todopoderoso, de que Él es el reino, Él es la gloria, es todo. Y todas las cosas por Él fueron hechas, visibles e invisibles, incluso lo que es invisible para mí. Pero yo sé que hay muchos que se están resistiendo a la presencia de Dios. Hay muchos que en su lugar no quieren admitir que tienen algo con lo que están lidiando. Pero el Espíritu Santo está levantando bandera a favor de ti. Alza tus manos, iglesia, donde quiera que estés. Alza tus manos y pídele a Dios fuerza. Dile: Señor, Señor, ayúdanos. No nos dejes caer en tentación, sino líbranos del maligno, líbranos del mal. Dile ahí al Señor, ahí donde estás: líbranos. Dile al Señor: no permitas caerme en tentación. Dile: no permitas que el enemigo logre su objetivo en mi vida, porque no quiero caer de nuevo, no quiero rendirme ante lo que el enemigo quiere, porque tú eres más poderoso que él. La palabra de Dios dice que cuando hay un hombre fuerte en la casa, viene un hombre más fuerte que él y lo ata. Y ese hombre más fuerte es Cristo Jesús. Ese hombre más fuerte es Jesucristo, que llegó para darnos vida y darnos vida en abundancia, porque el diablo solo vino para robar, matar y destruir. Él quiere destruir tu vida, pero Dios ha venido para liberarte. Si tienes una situación en tu corazón, díselo a Dios. Dile al Señor: Señor, te necesito. Rompe todo yugo de mi corazón. Señor, te pedimos esta tarde que tú rompas todo yugo, Padre, todo yugo que el enemigo quiera poner sobre mis hermanos, todo yugo que quieran establecer sobre ellos. Te pido que tú lo rompas, Señor. Tú rompes todo yugo de incredulidad, rompes todo yugo que está en contra de ellos, Señor. Esta tarde tú les ayudas a resistir toda tentación que el enemigo quiera poner en su corazón. Te pido, Señor, que le des la fuerza para resistir a mis hermanos, que con lo que estén lidiando, Señor, tengan la fuerza para resistirlo. Ahí donde estás al Señor, pídele que Él te ayude. Dile: Señor, ayúdame. No te mueras solo, hermano. No permitas que el enemigo logre el objetivo en tu vida. Si te sientes mal, sientes que no puedes lograrlo, sientes que en algún momento el enemigo va a querer tumbarte, dile al Señor: te necesito. Dile al Señor: necesito más de ti. Yo quiero más de ti, Señor. Yo quiero más de tu presencia. ¿Por qué no le dices a Dios esta tarde: yo soy tu hijo? Ya no quiero ser más esclavo del temor a la tentación, más esclavo de lo que el enemigo quiera sobre mí. Yo te quiero a ti, yo te quiero a ti. Señor, esta tarde te queremos a ti. Te necesitamos a ti, Espíritu Santo. Ayúdanos a no caer en tentación, líbranos del mal.